Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bernardo Tao, psicólogo, especialista en gerencia pública, con amplio conocimiento en salud pública. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema de suma importancia. Así que les invito para que estén estos cortos minutos presenciando esta maravillosa temática. Y tiene que ver con el duelo. Muchos en el trasegar de nuestras vidas hemos vivido momentos dolorosos, de tristeza, de angustia, debido a la pérdida de un ser querido o de un objeto que representa mucho valor emocional, mucha carga afectiva para nosotros. Así que vamos a hablar de el duelo. ¿Será malo? ¿El duelo es bueno? Vamos a mirar cómo gestionar adecuadamente el duelo. Y quiero arrancar esta charla indicándoles qué es el duelo. El duelo es una situación interna, es una respuesta interna de cada uno cuando experiencia la pérdida de una persona amada, de un objeto o de un animal. Ese proceso interno es una respuesta emocional adaptativa que lo que pretende es equilibrar nuestra situación en ese momento. Es decir, que el duelo sencillamente hay que vivirlo ante una circunstancia de pérdida y de afectación emocional, de afectación mental. Entonces, es muy importante saber cómo gestionar de manera adecuada el duelo. Bueno, quiero decirles también que en ese proceso de elaboración y de adecuada gestión del duelo, siempre se dan 5 fases. Ya sea que una se anteponga a la otra, pero es necesario que estas fases surjan. Queriendo también hacer claridad que solo y siempre se debe hablar de duelo cuando la pérdida es irreversible. Es decir, cuando existen las condiciones reales que ese ser querido ya no vuelve a estar. Ejemplo, un fallecimiento. O que ese objeto ya no se vuelve a recuperar. ¿Sí? También aplica con un animal en el sentido que puede ser que fallezca o se extravíe. Cuando exista la sensación real o la evidencia real que ese momento transitorio no vuelve a las condiciones de inicio. Es decir, se pierde definitivamente esta relación emocional porque no existen las condiciones humanamente posibles para volver a estar junto a esa persona, animal u objeto amado. Entonces, les decía que se dan 5 fases. Inicialmente se da la fase de negación. La persona no acepta las condiciones que está viviendo y quiere negarlas. La segunda fase es la fase de negociación. En esta fase se tiende a transar, a decir, sí, ya lo estoy superando, pero yo sé que voy a volver con mi abuelita que ha fallecido, yo sé que ella va a estar a mi lado, y empieza una negociación, una adaptación imaginaria de una realidad. Y yo quiero superar, ya lo he venido superando, sí, lo estoy superando. Y una manifestación de intención de superar la realidad que está experienciando. Esa negociación se da entre aceptarlo por momentos y dejar de aceptarlo. Es decir, existe lo que se llama la fase que ya les referí, denominada la fase de negociación. Una tercera fase también es la fase de tristeza. Es natural que ante la pérdida de un ser u objeto amado, nosotros nos veamos inmersos en un estado de tristeza. Y esa tristeza quizá pueda llegar también a momentos de depresión. Es absolutamente normal. La cuarta
tiene que ver con la ira. Estos momentos de experienciación de situaciones fuertes, de pérdida de un ser amado u objeto valioso que tiene alta carga afectiva y alto significado para la persona, pues sencillamente en estas fases llegan momentos de ira. La ira es esa manifestación intensa, ¿sí?, de sentimientos que están reprimidos, que están allá guardados, y en un momento a una situación dentro de ese proceso del duelo explota, exhala todas esas manifestaciones. Con una alta carga de culpa también se ve reflejada la manifestación de la ira. Y la quinta tiene que ver con la aceptación. Ya ha pasado este proceso por estas fases y ya dice la persona, bueno, ya no puedo cambiar esta situación y ya debo aceptarla. Ya el recordarla, el traerla a mi mente no me genera emociones de dolor, emociones fuertes. Ya se puede decir que ha superado, elaborado adecuadamente el duelo, porque ya no siente tristeza, no siente ese dolor o esa angustia, o no está en estado de depresión, sino que ya generó una condición de adaptación, de aceptación de esa realidad. Ya se murió el ser querido, ya no hay nada que hacer, ya etapa superada, pero viviendo todas las fases anteriores que les he referido. Entonces, ahora quiero profundizar en cada una de ellas, un poco más allá de la fase de negación. Y quiero, pues, ser un poco más taxativo con la definición de la negación, que consiste en el rechazo consciente de los hechos vividos y de la realidad presente, actual o recientemente ocurrida. Esa es la negación. No acepto, no quiero, no, no y no. En un nonismo absoluto que pretende negar esa situación, esa pérdida. ¿Sí? Entonces, esto conduce también a la que ya les había referido, el tema de la negociación. Es donde surge la esperanza. Sí, yo lo estoy pasando, lo quiero pasar. Sí, yo sé que, pero también sé que lo voy a volver a ver. Pero también sé que lo voy a recuperar. Esa transacción, esa negociación, esos estados entre ir y venir de una situación real. También está la depresión o la tristeza. Uno encuentra casos como psicólogo donde muchas personas quieren limitar la expresión, la exteriorización de las emociones de una persona que está en un proceso de elaboración adecuada del duelo. Diciéndole, por ejemplo, no llore, no se sienta triste, no hay por qué hacerlo. No es recomendable este tipo de situaciones, mejor. No es recomendable este tipo de palabras a una persona que está sufriendo una pérdida. ¿Cómo no se va a sentir triste?, nos preguntamos. ¿Cómo no va a llorar? Que llore todo lo que necesite llorar y que se sienta triste todo el tiempo que necesite sentirse triste, porque es absolutamente natural que así se sienta por la pérdida sufrida. Entonces no es cierto que no deba ni pueda, o que una persona se sienta mal porque llora, porque exterioriza sus emociones o porque está triste ante una pérdida. Eso quizás socialmente sea mal visto o mal interpretado, mal procesado, pero desde el punto de vista de salud mental y emocional y física es necesario que esto ocurra. Hágalo, llore, siéntase triste, hasta donde sea necesario para que su cuerpo se libere y sus emociones se expresen de manera adecuada. Y les decía anteriormente que la ira, pues son momentos donde hay manifestaciones intensas hacia las personas e incluso ira hacia sí mismo, hacia sí mismo. Y la aceptación, que ya les refería anteriormente. Digamos que las vuelvo a tocar para profundizar más sobre estas fases que, como les decía, pueden darse en ese orden u
otro orden. Bueno, continuando con esta situación, nos preguntan mucho sobre, bueno, ¿y cuánto tiempo realmente debe durar la elaboración del duelo? Porque hay personas que al mes ya están absolutamente tranquilas, normales y felices, a los 3 meses, 6 meses. Bueno, dicen los expertos que la elaboración adecuada del duelo o lo normal es que dure entre 6 meses y un año. Hay otras teorías también científicas que dicen que puede durar cuando la situación es tan fuerte, cuando el vínculo afectivo con esa persona o con el objeto o con ese ser es tan fuerte, podría durar hasta 24 meses. Siendo 24 meses, es decir, 2 años como tiempo máximo de elaboración del duelo. Si en este tiempo no ocurre, hay que mirar qué es lo que está pasando. Puede ser que no se haya elaborado realmente y de manera adecuada el duelo. Entonces, cuando ocurren estos tiempos, en los 6 meses, un año o los 24 meses, y ya se supera, ya no hay tristeza intensa, ya no hay dolor profundo, ya puede hablar del tema sin sentir bloqueo en su articulación verbal, sin sentir que pierde el control emocional o sin sentir que pierde su control en los estados físicos. Caramba, es decir, no pierde la conciencia ni se altera afectándole negativamente su salud, sino que habla y recuerda el tema normal. Podríamos decir que ha superado de manera adecuada ese tiempo, ese proceso, ese duelo, que lo ha elaborado correctamente. Bueno, pero también nos preguntan y nos dicen, y entonces cuando una persona dura tantos años, no 2 años sino más, y está todavía triste, ensimismada, preocupada, angustiada, caramba, ahí podríamos hablar de un duelo patológico, es decir, de una situación de enfermedad ante un duelo no elaborado de manera correcta. Entonces, vamos a ver qué es el duelo patológico. El duelo patológico se presenta cuando esas alteraciones emocionales fuertes, depresión, angustia, parálisis, enfermedad, llanto permanente, insomnio, entre otros, ha superado constantemente, se presentan y ha superado ya una etapa de 2 años. Podríamos decir que ya no hubo elaboración del duelo y podría estar convirtiéndose en una etapa patológica del mismo. Sentimientos de culpa por acción u omisión, es decir, pasados estos tiempos, estos meses, estos años, y la persona sigue sintiéndose culpable. No es que yo soy el culpable de que mi ser querido haya fallecido, porque es que yo hice y entonces soy el culpable, o porque yo no hice, soy la culpable. Y ese sentimiento vivo de culpa. También deseos de morir. Cuando la persona dice, no, es que el que debió haberse muerto soy yo, me quiero morir, mi ser querido no debió haberle pasado esto, debió haberme muerto yo, y cada vez lo profesa, cada vez lo dice, cada vez lo expresa de manera constante. Evidencias de que no hay un duelo adecuadamente elaborado. Preocupación obsesiva. Caramba, cuando está preocupado a pesar de que ya han pasado tantos meses y sigue preocupado y esa preocupación la lleva a la tristeza y la tristeza al llanto y el llanto a inmovilización, parálisis, algo que se denomina parálisis por análisis. Tanto pensar y analizar la situación paralizó a la persona. Evidencia que no ha elaborado adecuadamente el duelo. Deterioro funcional de su psicomotricidad, ya sea fina o gruesa. Es decir, la persona empieza a mostrar fases de deterioro psicomotriz. No coordina sus movimientos, tiene dificultades para hacer las labores que normalmente haría de manera correcta, adecuada, en los tiempos adecuados. Empieza a sentir lo que les decía, parte de la reducción de esa capacidad psicomotriz. La movilidad se reduce, la movilidad y la acción motora se ve afectada en estas circunstancias. Evidencia que no hay adecuado o no ha habido adecuado manejo del duelo. En estas circunstancias llega una etapa mucho más preocupante y es la etapa de las alucinaciones, de la desconexión de una realidad.
donde la persona empieza a ver que se le apareció el ser querido y que el ser querido le hizo varias recomendaciones y empieza cada vez más, de manera sistemática, a hacer más frecuente las presuntas apariciones o conversaciones con el ser fallecido. Entonces, allí esta condición muestra el deterioro progresivo de la salud mental, emocional y física de la persona debido a una inadecuada resolución o manejo o gestión del duelo. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Y por último, definitivamente cuando la persona dice, no, mi ser querido no ha muerto, él está conmigo, yo lo tengo, yo lo siento porque él me habla, porque él me dice, porque él, donde voy, él va conmigo en todo momento y en todo lugar. No, yo no lo he perdido, ese objeto no, yo lo tengo todavía. ¿Dónde está? No sé, pero aquí está. Entonces, esas condiciones llevan precisamente a un estado patológico, a una situación inadecuada de elaboración del duelo. Por ello, es muy importante, parece algo como natural, perdimos un ser querido, perdimos un objeto de alta carga emocional y de un valor sentimental para nosotros, y pensaríamos que eso no pasa nada, porque es natural, pero en muchas ocasiones genera problemas y trastornos en las personas que les impide tener una vida adecuada, una cotidianidad dentro de la normalidad. Así que es muy importante, si usted en estos momentos o recientemente o los últimos meses ha sufrido la pérdida de un ser querido, de un objeto, y está pasando por esta condición, analice lo que acá nosotros hemos socializado. Piénselo, ¿en qué fase está? ¿En qué momento se encuentra? ¿Ha sido tal la afectación que no sabe qué hacer? Si es así, acuda a un profesional. No lo piense tanto. Acuda a la orientación y acompañamiento de un experto en el tema. Con esto quiero agradecerles su atención e invitarles para que, si les ha gustado esta temática, nos lo indique a través de sus comentarios y que nos escriba de qué le gustaría que habláramos en los siguientes videos. Recuerde, nosotros estamos para servirles. Muchas gracias.